acerca de la fe. about faith. Dijimos que la fe para mí We said that faith for me tiene al menos 3 dimensiones o Has 3 niveles. has at least 3 dimensions or 3 levels. El primero es la fe de la supervivencia, The first one is the faith of survival, la fe que tenemos todos los humanos. the faith that all human beings have. Todos los humanos tenemos fe We all have faith, y por eso tenemos la capacidad de sobreponernos a los momentos más difíciles. that's why we have the capability of surpass the bad moments. Luego está la fe del creyente, Then there's the faith of the believer. cuando aprendemos que hay un Dios, When we learn that there's a God, como cantamos la canción, que Él just es like mi the Padre song, he's our Father, y que mi Padre me ama. and that my Father loves me. Es el segundo nivel. That's the second level. Pero hay el tercer nivel But there's a third level. que habló Jesús. It was taught by Jesús Jesus. dijo que hay una fe que mueve montañas. Jesus said that there's a faith that moves mountains. Él dijo que si tuviéramos fe It says that if we had faith, como un grano de mostaza, like a grain of mustard, le diríamos a un monte, quítate, we'll tell to a mountain, move away, y se movería. and the mountain will move. Usted le puede decir a una montaña, mira, muévete al mar. You could tell a mountain, listen, you move to the sea. Y la montaña va a agarrar su faldita. Va a hacer. And the mountain will grab its skirt and Y go to the sea. Entonces, mi gente, vamos a hablar sobre eso hoy. So, well, my beloved, we'll talk Nuestro about tema de hoy, that. Our subject for today, la fe que mueve the montañas. faith that moves mountains. Porque ya hablamos de la fe simple, ya vimos que mucha gente tiene gran fe. We spoke about the simple faith. We have people that have a lot of faith. Y vimos que cuando conocemos acerca del mundo espiritual o conocemos al Señor, We see that when we get to know the spiritual world and we get to know Jesus, nosotros tenemos una fe como creyentes. we have a faith as believers. Pero yo me puse a ver la fe de los creyentes And I started seeing the faith of the believers, y la mayoría, and the majority, no los que están aquí, por supuesto, not the ones that are ni here, los que nos están viendo a través de las cámaras, nor ustedes the no ones that are tampoco. watching ustedes us. no. Pero la mayoría de los creyentes But the majority of the believers, tienen fe para recibir cosas. they have faith to receive things. ¿Sí o no? Yes or no? Nos acercamos a Dios We get closer to God, esperando que nos sane, hoping for Him to heal o mejor us. dicho, que nos salve, que nos sane, We ask Him for Him to heal us, to que fill nos us, prospere, to prosper us, que nos dé cosas, ¿sí o no? to give us things, right? Y esperamos que todavía nos lleve a la eternidad And we still hope for Him to take us to eternity, para no vivir la eternidad sin Él. so we cannot live with our eternity without Him. O sea, todos los beneficios de la fe, So all the benefits of faith, los creyentes queremos eso. believers, we all want it. ¿Quién no quiere eso? Who doesn't want that? Todos queremos eso. Yo quiero eso. We all want that. Pero el problema es But the problem is que la mayoría that the majority, nos quedamos ahí. we just stay there. Mi esposa me estaba contando My wife was telling me de un evangelista que estaba hablando de un testimonio about an evangelist that was giving his testimony de una señora que le servía a Dios con todo su corazón, about a lady that served the Lord with all her heart, pero de repente le dio cáncer but suddenly she got cancer. y entonces se hizo enemiga de Dios. So she became an enemy of God. Odió a Dios hasta su muerte. But she hated God all the way to her death. ¿Y quién pierde? And who's the one losing? ¿Se acuerdan lo que aprendimos aquí de un predicador, un pastor? Did you remember what we learned about a preacher? Que si un cuchillo cae arriba de un melón, That if a knife falls on top of a melon, ¿quién pierde? who's the one losing? El melón. The melon. Y si el melón cae arriba del cuchillo, And if the melon falls on top of a knife, ¿quién pierde? who's the one losing? El melón. The melon. Siempre el melón pierde. Always the melon loses. Entonces nosotros no podemos ponernos a discutir con Dios, So we cannot have a ponernos a Fight. pelear con Él
we cannot start fighting with him a querer obligarlo a hacer cosas para to nosotros, force him to do stuff for us, porque nosotros vamos a perder. because we are going to lose. Pero como le dije, la mayoría de los creyentes The majority of the believers creemos, believe, pero a veces con una fe prestada. but sometimes with a borrowed faith. Y yo sé de qué le estoy hablando. And I know what I'm talking about. Yo tengo ya más de 3 años en los caminos del Señor. I have more than 3 years in the ways of the Lord. Y yo he visto And I've seen los creyentes. the believers. Creemos We believe. cuando nos conviene. We believe when it's convenient Cuando to se us. trata de predicarle a otros, When it's about preaching to others. le decimos que tenga fe, We tell them, have faith. que crea, Believe. no tenga miedo. Don't be afraid. Pero ¿qué tal cuando soy yo? What about when it's about me? ¿Qué tal cuando a mí me toca poner en práctica esa fe? What about when I have to put that in practice in my own life? Son otros 20 pesos, ¿verdad? That's another $20. Ahí ya como que la fe no funciona igual. The faith doesn't work the same way. Y hay una historia cómica But there's a very funny story que refleja precisamente esta that situación. reflects precisely this situation. Había un hombre There was a man sobre las cataratas del Niágara. on the Niagara Falls. Escucho por ahí como un mercadito ahí por ahí. Que están vendiendo cosas. Ok. Entonces había un hombre So there was a man, que había puesto una cuerda sobre las cataratas del Niágara. there was a string on top of the Un Niagara equilibrista. Falls. He was a balance master. Y entonces este hombre cruzaba So this man will cross de un lado al otro de las from cataratas one way to the other on the cat sobre la cuerda. on top of the string on the falls. Y la gente por montones estaba ahí. And people Y lo aplaudían. a huge amount of people will be there and will Y applaud le decían, him. And I ¿cuánto will creen say, que lo puedo hacer otra vez? how many of you can believe that I can do it Y again? la gente decía, And sí. people will say, yes. ¿Cómo decía la gente? How will people say, yes? Sí puede, ¿verdad? Yes, you can. De repente el tipo agarró una carretilla So he took carriage. y dijo, ¿cuántos creen que puedo cruzar con wagon. esta carretilla? How many of you believe that ¿Y I la can gente walk qué decía? with a wagon? And ¿Qué decía la people will gente? say, people, Sí, claro. yes. Y lo aplaudían And así. they will applaud him. Y el hombre cruzó And the man crossed con la carretilla. with the ¡Wow! La wagon gente estaba on top of the aplaudiéndolo, estaba sword. loco. And Y people de were repente crazy. dice, ¿cuántos creen que puedo pasar con una persona montada en la carretilla? How many of you can ¿Qué decía la believe gente? that I can walk ¿Cómo decía? with a No person escucho, no sitting escucho. ¿Cómo on the decían? wagon? And the people say, Claro que Yes. podía, ¿verdad que sí? yes. Ahora él preguntó, And then he asked, ¿cuál es el voluntario o la voluntaria que se monta en la who is carretilla? going to be the volunteer that will sit on the wagon? ¿Se dan cuenta? You see? Es fácil tener una fe prestada. It's easy to have a borrowed faith. Si alguien se hubiera ofrecido voluntario If somebody had offered themselves y él hubiera as a volunteer, preguntado, ¿cuántos somebody creen had que said, puedo cruzar? how many of you can think that La I can gente cross? le hubiera dicho sí. People would have said yes. Pero si se hubiera caído, But if it would have fall, hubieran dicho "Oh", would have said, oh, y ahí hubiera acabado la historia. and the story will end. Entonces, a veces nos pasa eso. So sometimes this happens. Somos muy buenos para predicar, We're very good to preach. muy buenos para decirle a la gente que tenga fe. We're very good by telling people that for them to be faith, to have faith. Pero yo, But me, I,
¿Hasta dónde llega mi fe? All the way. Where do my faith ¿Es una take fe de supervivencia Is a survival faith o fe de creyente or a believer's que faith? espero los beneficios de Dios? Or do I wait for the benefits of God? ¿O de verdad tengo una fe Or I truly have faith que mueve montañas? that moves mountains? Vamos a analizar algunos personajes de la Biblia. Let's analyze some characters on the Bible. Yo les dije que íbamos a hacer de esto una miniserie, I said that we were going to do a little mini series. así que vamos a oír a aprender acerca de varios personajes So we'll talk about characters. que aparecen en el capítulo 11 de los Hebreos. That it's on chapter 11 of Hebrews. Lo primero que dice The first thing that they say es que nos explica el capítulo 11 de los Hebreos the chapter 11 of Hebrews explains lo que es la fe. what faith is. Dice que la fe es It says that the faith is la certeza, ¿verdad? No lo sabemos de memoria, que the los cristianos certainty. somos We know it by heart. ¿Sí? La certeza de The lo que se certainty espera, of what you're waiting for, la convicción de the lo que no se. conviction of what O sea, you do not see. la seguridad The security, the sureness de lo que esperamos. of what we're waiting for. ¿Qué es lo que esperamos? What are we waiting for? ¿Cosas buenas Good o things cosas malas? or bad things? Depende, ¿verdad? It depends. Hay personas que siempre tienen una visión negativa de la vida, There's some people that have a very negative vision of life. que cuando lavan la ropa When they wash their clothes por ahí en los campos que la ponen a secar afuera, and they put it to dry outside, ya piensan que va a llover, they think that it's going to rain. aunque el sol esté fuerte. Even when the sun is shining strong. Entonces, depende de mi mentalidad. So it depends on my mentality. Voy a tener la seguridad I will have the security de lo que me espera, of what I'm waiting for. la certeza The certainty de aquello que no veo. of the things that I do not see. Sí, eso es fe. That's faith. Tener seguridad en aquello que no vemos, To be sure on the things that we do not en see, aquello que no tenemos. on the things that we do not have. Y entonces nos dice And it says que nuestros antepasados, los antiguos, the elders alcanzaron buen testimonio. obtain a good testimony. O sea que ellos tienen como un buen récord de haber sido They have a good record of being fuertes en la fe. strong on their faith. Y tenemos una lista de ellos. And we have a list of those. Ahora bien, mi gente, So, well, my people, dice Hebreos 11:3, dice que por la fe, Hebrews 11:3 says, by por la faith, fe sabemos que el mundo fue formado por Dios a través de su palabra, de aquello que no se veía. by faith, we understand that the world were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Los cristianos defendemos eso. We Christians, we Los defend creyentes. that, the believers. Creemos que lo que existe We believe that whatever exists fue creado por Dios, was created by God, de lo que no se veía. or out of something that was not visible. Ahora, hay algo ahí que están en los capítulos 4 y 5 que dice, por la fe ofreció a Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebrews 11:4-6 says, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and through it he being dead still speaks. By faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found, because God had taken him.
For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. ¿Quién era Abel? Who was Abel? ¿Todos saben quién era Abel? Do you know who Abel was? Sí, todos sabemos. Everybody knows. Ahora, ¿quién era Enoch? So who was Enoch? ¿Quién era Enoch? Who was Enoch? El hermano Judas, Brother Judas, en el capítulo 1, el único capítulo de su epístola, el versículo 14, in the chapter Eh, 1, verse 14, él cita a Enoch. he talks about Enoch. Él menciona a Enoch. He mentions him. Y no me miren así, si hay un escritor en la Biblia llamado Judas, ¿ok? And there's a writer in the Hermano Bible, Judas. the brother Judas. Y se cree que era el hermano de Jesús, o uno de los hermanos de Jesús. And it is believed that it was one of Jesus' brothers. Entonces, él habla de Enoch, él cita, dice que Enoch, séptimo de Adán, profetizó. That he prophesied. Dice que era séptimo en la descendencia de Adán. He was the seventh on the descendants of Adam. Y es que en ese tiempo los patriarcas eran bien marcados. O Patriarchy eran was hombres que very- marcaban la historia, mejor dicho. was very strong. It was people that marked story. The story. Ahora, déjeme hacerle alguna aclaratoria, so por let me give you favor. a clarification. En la iglesia moderna In the modern church, se ha despertado una curiosidad there's been a waking up curiosity por conocer acerca del libro de Enoch. to talk about the book of Enoch. Por allá por el año 300, yo creo, después de Cristo, In the year 300 after Christ, se recopiló, se escribió un famoso libro llamado el libro de Enoch. there was a book written that was called the Book of Enoch. Y se le atribuye al Enoch de allá, de los tiempos antediluvianos. But it was attributed to the Enoch that was alive during the Diluvian times, way before Christ. Imagínense eso, gente. Just imagine this. Estamos hablando de casi 6,000 años atrás. We're talking about 6,000 years before, 6,000 years ago. Entonces, este libro famoso de Enoch que hay hoy por ahí, So this famous book of Enoch that is running around habla una cantidad de barbaridades is talking about such a barbarous stuff que no tienen nada que ver that has nothing to do con el Enoch que citó nuestro hermano Judas, with the Enoch that was mentioned by our brother Judas. definitivamente. Definitely. Porque este Enoch de la iglesia moderna Because this Enoch of the modern church habla de los neofilins, talks about the Neophilines, o sea, los ángeles caídos the fallen angels que vinieron a tener sexo o That- relaciones sexuales that according to them came to have sex with con las humanas. human women. Eso es la estupidez más grande que se haya dicho en la historia. That's the biggest stupidity that had been mentioned in human Porque los history. ángeles Because angels, son asexuales, o sea, no tienen sexo. they have no sex. No existen ángelas y ángeles. There's no such a thing as a girl angel or a boy angel. Existen ángeles. There's only angels. Son asexuales. Jesús lo explicó. Jesus explained that. Jesús dijo que los ángeles en los cielos son asexuales. Angels in heaven do not have sex. Ahora, estos necios A que gender. hablan esas tonteras So these people that's talking about this silly stuff, y son personas and inteligentes. this is intelligent people. Mire, yo he oído hombres estudiados I've heard of very studied men hablando toda esta estupidez. talking about all this stupidity. Entonces, ellos dicen que los ángeles They caídos, say los that the demonios, fallen angels, the demons, tuvieron relaciones sexuales con las humanas. had sex with human. Y en la nueva película que hicieron del Arca de Noé, And in the new movie of the Ark of Noah, que posiblemente sacaron los comentarios de ese libro de Noé, de Enoch, perdón. they took some comments from this book of Enoch. En la nueva película El Arca de Noé aparecen unos
una especie de monstruos ayudando a Noé a construir el arca. There was in the movie they showed some sort of monsters helping Noah build the ark. Y entonces ayudan a Noé a construir el So arca they helped Noah build the ark, y uno de ellos se pide perdón a Dios, se arrepiente y se vuelve al cielo otra vez. and one of them repents to God. He prays and he goes to heaven. O sea, eso echa por tierra toda la teología. That alone throws everything that is theology down the Porque down- entonces down los the ground. demonios se arrepienten. Because in that case, the demons they Satanás repent. también. Satan can repent. Entonces, y en cuanto a la parte sexual, So in regards of the sexual part, siendo personas estudiadas, being studied per people, yo no sé por qué son necios. I don't know why they insist in such a stupidity. Porque el sexo se produce a través de químicos de nuestro organismo, Because sex or gender is it's produced by chemicals, como la reactions in our organism, testosterona, like testosterone, monstruo maldito que nos hace daño, that horrible monster that unas hurts us. hormonas que no se convierten. Hormones that do not convert. Y los hombres And men tienen algo que se llama testículos, have todos los machos, all machos men have, de la every creación. male in creation has testicles. Y si un animal se le cortan los testículos, And if to an animal you cut their testicles, queda impotente. they became Entonces no empowered. puede un demonio tener So sexo demons cannot have sex porque no tienen órganos sexuales, because they don't have a sexual organs. porque no son carne. Because they're not flesh. Está en el capítulo 15 It's on chapter 15 de Primera de Corintios. of the first book of Dice que Corinthians. una cosa es lo animal It says one thing is the animals y otra cosa es lo espiritual. and the other things are the spirituals. O sea, está en la Biblia está todo muy claro. On mi the gente. Bible, everything is very clear. Y perdonen que traiga esta pequeña nota, And I'm sorry I bring this small note, pero es que yo odio la necedad. but I hate stupidity. Sí, eso. Yo odio la estupidez. Ay, no. Porque hay cosas que son lógicas. There's some things that are logic. No hay que tener un doctorado You don't need to have a doctor para poder entender las cosas que son básicas. to understand things that are basic. Entonces no puede un ser espiritual So a spiritual being tener sexo con un ser carnal, cannot have sex with a a menos que flesh. esté poseído por un cuerpo a humano. fleshed being unless it's possessed by a human. Dicen los satanistas que Satanás Satan- puede tener relaciones Satanists sexuales, pero say that usando un Satan- cuerpo humano. Satanists say that Satan can have sex, but only taking embodiment of the person of another Exacto, person, con el another cuerpo human, humano. with the human Entonces body. esto no tiene sentido, mi So gente. this doesn't make any sense. Entonces les digo esto para que el Enoc que cita nuestro hermano Judas And I say this so the Enoch that is mentioned by our brother Judas no tiene nada que ver has nothing to do con ese libro de Enoc que anda por ahí, with that book of Enoch that is running around. que usted lo puede encontrar en YouTube That you can find it in YouTube o en Google, or in Google. gratis. Free. Sí, ahí está. It's just there. No le recomiendo que lo escuche, I do not recommend you to listen to it porque un día esto va a terminar adorando a los neofilines. because one of these days you may end out worshiping the new Pero feelings. está lleno de muchas tonterías. But it's filled with many, many silly Y stuff. incluso los que lo promueven And I add, people that promotes it, están conscientes they're conscious que apareció por allá sobre el año 300. that this book was shown in the O book sea, 300 Hace poco After comparado Christ. cuando vivió Enoch. compared to when Enoch was alive. ¿Ok? Cerramos aquí So we close the circle y regresamos a nuestro hermano Enoch. and let's go back to our brother Al Enoch, original, to the original al one, verdadero, to the true one, al séptimo de Adán, to the seventh one from que Adam vivió, that lived, tuvo una fe had a faith espectacular. spectacular.
¿Por qué? Why? ¿Qué hizo Enoc? What did he do? ¿Qué dice la Biblia? What do the Bible says? Génesis 5:21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Genesis, what book again? Es 5:21. Dice que engendró a Matusalén. Y el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Genesis 5:21 says, when Enoch was 65 years old, he became the father of Methuselah. And verse 24 says, walking in close fellowship with God, then one day he disappeared because God took him. Pero antes de ser llevado por But Dios, before he was taken by God, él dio testimonio he gave testimony de haber caminado con Dios. to have walked by God. ¿Por qué? Why? ¿Por qué sabemos eso? Why do we know this? ¿Por qué sabemos que alguien camina con Dios? How do we know that somebody walked with God? Jesús dijo, Jesus said, ¿qué dijo Jesús? what did Jesus say? Que por el tamaño de su Biblia. That because of the size of your Bible, ¿Sí? yes? Ya sabe que camina con Dios por el tamaño de la Biblia que Then carga. you know that they walk with God because of the size of the Bible? Porque sabe la Biblia. Because they know the Bible. ¿Sí? Yes? O porque la lee mucho. Oh, because they read it very much. A ver, ayúdenme. ¿Por qué dijo Help me. Jesús que lo conocerían? Why did Jesus said that they were being known? Por sus acciones. For their actions, their fruits, Por cómo se for comporta. how they behave, Por cómo es en el for trabajo. how they are at work, Cómo es en su how casa. they're at home, Cómo trata a su how familia. they treat their family. Yo he conocido ministros I know ministers que tratan a su familia como basura. that they treat their family like trash. Y después, And then qué bonito es predicar, ¿sí o no? it's so pretty to see them preaching. Qué bonito es cantar. How beautiful is to sing, right? Adoradores, cantantes, Worshippers, ministros, singers, ministers, preachers, que son unos demonios en su that casa. they're demons at home. Tratan a su esposa o a They sus hijos mistreat their wives, their o a husbands, sus esposos. her husbands, or Adoran a Dios o predican, they worship God or they preach, pero en la noche salen en una escoba. but at night they walk out on a broom. They fly out on a broom. Entonces Jesús dijo que era por sus Jesus said that it was because of ¿Por sus qué? their fruit, acciones. actions. Porque a veces decimos frutos y Because sometimes Como we say que- fruits and pensamos que es el que habla mucho en lengua, le da la chiripiorca y we think, sometimes we say that it's about the fruits and we think that it's about those that speak in other languages or spiritual languages. Acciones. Or jump. No, they're Acciones. actions. Actitud. Conducta. Attitude, your los conduct. creyentes se conocen por su conducta. Their believers are known by their conduct. ¿Dónde? Where? En la iglesia. In the church. ¿Cómo se comportan en la iglesia? ¿Verdad How que they sí? behave in the church, right? ¿Verdad que sí? Right? No. No. En la iglesia todos nos portamos bien. We all behave in church. Míreme a mí, Look at me. como un muñequito, ¿sí o no? Like a doll. Sí. Pero vaya a mi trabajo. But go to my job. Pregunte. Ask. Ask my coworkers. ¿Puedo yo ir al tuyo? Can I go to yours? ¿Puedo ir a tu hogar, a tu familia? Can I go to your home, your family? Preguntarle a Ask sus you, vecinos, a and los que ask te your neighbors, conocen, the ones that know you, tus compañeros de trabajo. your coworkers. Eso es lo que Jesús dijo. That's what Jesus said. Entonces este caballero Enoc So this gentleman, dice Enoch, que antes de que Dios se lo llevara, that before Enoch was taken, dio testimonio he gave testimony de que era un verdadero that he was a hijo true son de Dios. of God. Y Dios dijo, no, And God said, no, este muchacho lo necesito aquí. I need him here. Se lo llevó. He took him. Es impresionante. It's impressive. Entonces Enoc
So Enoch, dice que es el papá de Matusalén. Esto no tiene It nada que says- ver, pero he solamente says para that it's the father of Methuselah. una reseña histórica. It's just a little parenthesis, history. Matusalén Methuselah recibió la bendición de su papá, received the blessing from his dad porque los padres because fathers, tenemos la we responsabilidad, have the responsibility tenemos la habilidad, and the ability, el don the gift de transmitir to bendición transmit blessing o maldición or curse a nuestros hijos. to our children. Por eso es que padres, That's why fathers, este es un comercial de this gratis, is a free commercial. no críen monstruos, Do not raise monsters. porque cuando usted le permite a sus hijos Because when you allow your children que hagan lo que les da la gana to do whatever they want y no los enseña, and you do not teach no them, los forma, do not form no them, les da valores, do not give them values, usted va a construir monstruos malditos para esta sociedad. you will build monsters that are cursed for this society. Y usted no los corrige, And if you don't correct them, el gobierno se los va a corregir en the una prisión. government will correct them in a prison. Entonces este Enoc So this Enoch transmitió bendición a su hijo. transmitted blessing to his ¿Y children. cómo yo sé eso? And how do I know this? Porque Matusalén es el más viejo de la historia de la humanidad. Because Methuselah is the oldest man known in history of ¿Cuántos humanity. años vivió? How old he lived? Vivió 969 años, 969 years. casi 1000 años. Almost 1,000 years. Los hispanos decimos que es más viejo que Matusalén. Some Hispanic people say that somebody's older than Methuselah. Entonces ese muchacho So this man recibió la bendición received the blessing de su papá. from his dad. ¿Cómo yo sé eso? How do I know this? Porque el Salmo 128 Because Psalms él 128 lo dice. says, Dice que el hombre que ama a Dios the man who loves God traerá larga vida. will bring a long Y la life. Biblia dice, And the Bible says, honra a tu padre y a tu madre honor your father and mother para que te vaya bien so you will have a good y tus días path sean and your days will be bastante sobre la tierra. many on earth. Entonces quiere decir que este muchacho honraba a sus padres That means that this man will honor his parents, y por eso vivió muchos años. and that's why he lived for many years. Entre otras cosas, pues se alimentaba And bien, other así como yo. things. He ate well Comía bien y hacía ejercicio. and he exercised too. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Hebrews 11:4-6 says, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead, still speaks. Yo no creo que exista un creyente I think that there's no believer que no haya escuchado esto. that hasn't heard this. Todos escuchamos We la have all heard historia this. de Abel y The Caín. story of Abel and Cain. Pero a mí me llamó la atención. But it came to my attention. ¿Qué pasó? What happened? A mí eso siempre me daba vueltas en la cabeza. And it always will go around my head. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, When we go to the Bible, esto es Génesis 4:1. Genesis 4:1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, and this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of the time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of his ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry. Right there. Okay. Just leave it there. No, a mí me llama la atención It calls to my attention. que mira lo que pasa. But listen what happens. Caín era el primogénito, Cain was the firstborn, era el hermano mayor. was the big brother. Y la historia nos dice And history tells que fue Caín that was Cain el que llevó la ofrenda a Dios. that brought the offering to God. No dice que trajo lo más malo, He said that he didn't bring the porque worst. a veces los predicadores tendremos a exagerar las cosas, ¿no? Sometimes preachers exaggerate things. Y se nos permite, escucha, And it's allowed. podemos como predicadores As preachers, we can presumir presume, o asumir, mejor Or dicho. assume. No presumir, asumir. assume ¿Qué sucedió? what happened Sin decir literalmente esto aconteció. without telling that this is what exactly Yo no happened. puedo decir que esto aconteció así, I cannot say that this happened that way porque la Biblia no dice. because the Bible doesn't say it. Pero yo puedo decir But I can say aquello que yo creo, the things that I believe basado en el concepto teológico based on the theological o concept, basado en lo que Dios knowledge, cree or the o things en that I el believe, carácter de Dios or the character of God, o lo que Dios enseña en su or palabra. the things that are taught by God on His Word. Entonces, Caín vino Cain donde Dios con una Came to ofrenda God with an offering, voluntariamente. but as a volunteer. No creo que alguien lo haya obligado, I don't think that he came obligated. pero lo que me parece But what I think es que Caín no pudo mirar la profundidad de lo que significa la ofrenda. I don't think that Cain was able to understand the deep meaning of an offering. ¿Y cómo sé yo eso? And how do I know this? Bueno, porque cuando Jesús vino a la tierra, Because when Jesus came to earth, Jesús encontró unos personajes, Jesus found characters, fariseos, seduceos y muy feos, Pharisees, Sadducees, and some uglies. y estos personajes habían perdido el origen And these people have lost their origins del mundo espiritual. of the spiritual world. Estaban haciendo las cosas They were doing things para agradarse ellos, to please themselves, para llenarse ellos to su fill estómago, themselves, their stomachs, para vivir de eso. Vamos to live out of that. a decirlo así. Just to say it that way. Entonces, estos personajes So these characters que chocaron con Jesús, that bumped against Jesus' knowledge, ellos hacían ofrendas, they will do offerings, ellos oraban, they will pray, ellos they predicaban, will preach. ellos eran líderes, They were leaders. eran los líderes espirituales de la nación, They were the spiritual leaders of the nation. pero habían perdido la brújula. But they lost their way. Entonces, yo pienso que eso es lo que le pasó a Caín. I think that that's what happened to Cain. No sé si desde el momento
que comenzó su relación con Dios, I don't know if from the moment that he started his relationship with God, empezó de mala gana, he started in a bad way, porque tenía una relación con Dios. because he did have a relationship with God. Dios habló con Caín God spoke to Cain, y Caín le respondió de mala gana. and Cain answered in a bad way. Cuando él le preguntó por su hermano, When God asked Cain about his brother, le hubiera dicho, Señor, he would have said, Lord, perdóneme, forgive me. me llené de celos I was filled with jealousy y lo maté. and I killed him. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios lo hubiera perdonado? What do you think that God would have done? Would have forgiven him? Por supuesto que sí. Of course, yes. Pero él dijo que, But instead, como a ti, ¿qué te importa? well, how do you care? Why do ¿Acaso you yo care? soy la niñera del pelado ese? Is it am I the babysitter of the little one? ¿Usted se imagina eso, gente? Just imagine that. O sea, por eso yo puedo entender That's why I can understand la historia que les comentaba al the principio story that I commented at the beginning. de una persona que fue creyente, entre Of a- comillas, A person that was a believer in parentheses, pero por haberse enfermado but because they got sick, se hizo enemiga de Dios they became enemies of God hasta su muerte. all the way to their death. Y he conocido muchas And I've historias known many de stories personas of people porque se les murió un hijo, because a Se les child murió un died familiar. because a family member les passed, pasó alguna desgracia, a disgrace happened to them, se hicieron enemigos de Dios. they became enemies of God. Entonces, puede pasar, It can happen. a cualquiera nos puede pasar. It can happen to any of us. Por eso están estas historias aquí, That's why these stories are here. para que nosotros las escuchemos, For us to listen to them, las aprendamos, for them to learn las them, to atesoremos treasure them, y las pongamos en and práctica. to put them to practice. Por favor, Please. por eso están aquí. That's why you're here. Entonces Caín So Cain llevó su ofrenda, took his offering, pero su corazón but his heart no estaba en la ofrenda. wasn't in the offering. ¿Por qué yo sé? Why do I know this? Por cómo se relacionaba con Dios. So, for how he related to God. Él veía a Dios como lo ven muchos creyentes. He saw God as like many believers see God. A ver si lo dije bien. Let's say it again. Como lo ven How the muchos sin- creyentes. How is seen by many believers. Porque hay muchos creyentes Because as many believers, que buscan el favor de Dios. they look for the favor of God. Solamente. Just that. Eso es lo que hace la diferencia. Esa es la That's what ofrenda makes- de Caín. That's the difference between El que the se offering of congrega God, o el que the lee one la that Biblia congregates, o el that que reads the ora. Bible, that prays, Hace lo que hace that they do what they do por una obligación. because they're obligated to, Porque hay que hacerlo. because it had to be done. Porque es un creyente. Because he's a believer. Pero la diferencia con Abel But the difference with Abel es que Abel entendió is that Abel understood que a Dios se le da lo mejor that to God is given y only se le the da best con todo el corazón. and is given with all their heart. Entonces invierte So el invest. proceso He inverted the o process. invierte, ¿cómo le diríamos? La actitud He inverts El the propósito. attitude, the purpose de lo que normalmente hacemos of los what it's creyentes. normally done by believers. ¿Qué es lo que queremos los creyentes? What do believers want? Que Dios me dé. That God gives me. ¿Sí o no? Yes or no? Que Dios me dé dinero, May God give me que me money, dé salud, health, que si no tengo hijos me dé hijos. that if I don't have children, for him to give me Todo, children. que Dios me dé todo. May God give me everything. Pero pocas veces But very few times pensamos, we think, ¿qué le puedo dar? what can I give? ¿Qué le puedo dar a Dios? What can I give God? Y usted dirá, ¿pero qué se le puede dar si lo tiene todo? What can you give him if he has everything? Usted supiera cuánto Dios necesita, hijo. If you knew how much God needs. Está en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo.
It's on chapter 25 of Matthew. Encontramos a un Dios necesitado, We find a God that is in need, pobre, desnudo, poor, naked, hambriento, hungry, necesitado de cariño, needing affection, enfermo en el hospital. sick at the hospital. Y usted me dirá, hermano, ¿usted está hablando And de you Dios? say, Sí, are you sí. talking about God? Yes. Dios es así. God is like that. ¿Usted no sabía? You didn't know? ¿No lo ha leído? Haven't you read it? Dijo que cuando, ese es Mateo 25, creo que es 31 en adelante, dice que cuando Matthew el rey 25 venga, forward, that when the king comes, va a reunir las naciones he will gather the nations y los va a separar como el pastor separa a las and ovejas de he los will cabritos. separate like the pastor separates the sheep out of the De God. goats. Y a esto le va a decir, venid benditos de mi Padre To the sheep he will a say, disfrutar el "Come, reino preparado. my blessed, the blessed ones of my Father, to enjoy the kingdom that is prepared ¿Por qué? by my Father." Why? Otra vez, por el tamaño de la Why? Biblia que tenía, Because of the size of the Bible that they carry, porque oraban mucho, because they prayed a lot, porque daban ofrenda. because they gave offerings. No dijo por qué, No, because porque why? yo tuve Because hambre. I was hungry. ¿Quién? Jesús. Who was hungry? Jesus. Y ellos le dicen, pero ¿cuándo te vimos hambriento? But when did we see you hungry? Jesús dijo, bueno, yo estaba vestido de tu vecino, I was dressed as your neighbor. estaba vestido de mendigo en la calle, I was dressed as a beggar in the estaba streets. vestido de enfermo en un I hospital, was dressed as a sick person in the hospital. estaba vestido de prisionero en una prisión, I was valga la dressed redundancia. as a prisoner in a prison. Y a los otros le va a decir, apártense de mí, malditos. And to the others, he will say, "Walk away from me, you cursed ones, Porque tuve necesidad. because I was hungry. I was in Y need, cerraron su mano. and they closed your hands." Entonces yo pensé, And I thought, eso es para los que no son creyentes. those are for the non-believers. Claro, Yeah, of course. los creyentes no. The believers know. Pero después lo volví a pensar. But then I thought about it again. Es para todos. It's for everyone. Creyentes Believers o no creyentes. or non-believers. Es los frutos. It's the fruits. Los frutos, gente. The fruits, my Entonces, people. cuando nosotros vemos a Abel, When we see Abel, vemos a un Abel pensando, ¿qué le puedo dar a mi papá? we see an Abel's thinking, what can I give my father? Wow, ya sé. I know. Le voy a dar de lo mejor. I'm going to De give him mis the ovejas. best of my Me sheep. imagino que preparó esa ofrenda. I imagine that he prepared that offering. Así como algunos creyentes preparan su ofrenda. Just like some believers prepare their offering. Sacan sus mejores billetes, They take out their best los bills, más grandes, the biggest ones. los planchan bien bonitos, They- los más nuevos, They straighten them. los the colocan en su newest sobre, ones, they put it in the envelope. le dicen, Señor, They say, gracias. Lord, thank you. Los separan antes de pagar los biles. They separate it before they pay their bills, Y entonces vienen a donde Dios and they come to God y le dicen, Señor, and they say, Lord, esto no es pagándote nada, this is not to pay you anything. esto es en agradecimiento This is out of a heart that is a lo que has thankful hecho por mí. for thankfulness or for the things that you have done for me. Pero esto no es la vida cristiana. But this is not the Christian life. Porque muchas veces se piensa que la vida cristiana es acerca de dinero, gente. Because sometimes some people think that it's No. all about money. The Christian Es, life is all es about cuando money. usted le sirve No, it's not. It's when you serve him. a aquella persona When you serve that que es person desgraciada, that que is es disgraceful, malvado, that is evil, que no agradece. that is not thankful.
cuando usted lo hace para Dios. when you do it for God. ¿Usted sabe a cuánta gente le hemos servido aquí? Do you know how many people we have served here? ¿Usted sabe cuántas personas le hemos servido con todo nuestro corazón? Do you know how many people we have served with all our hearts? ¿Y cuántas de esas personas se han ido de aquí And how many have left this place hablando mal de nosotros? talking bad about the ¿Cuántas de esas ministry? personas me han arrastrado y me han metido en las pailas del infierno? How many of those people had dragged me down to hell with their words? Pero eso no me detiene a mí. But that doesn't stop me. Eso no detiene a esta That congregación de doesn't servir, stop this congregation de amar a la gente, to love people, de sembrar. to plant on people. Porque un día vamos a estar frente a Él. Because one day we'll be before Him. Y lo único que yo le voy a entregar a mi And the Dios only thing that I'm going to give to God es a cuánta gente le pudimos servir. is how many people I served. Por eso yo lo hago con That's tanto why I do it pasión. with so much passion. Porque yo aprendí, Because I learned. no es que Dios me puede dar a mí. It's ¿Qué not más that necesito? It's not that God can give me. Porque a What veces- else do I need? A veces nuestra fe Sometimes our faith se enfoca solo en nuestras is necesidades. focused only on our needs. Y Dios nos guarde que nos pase algo malo para que vea. And may God guard us or for us to happen something wrong to us. Queremos entrarle a patadas a Dios. We want to kick God and mistreat Him. Entonces, de hoy en adelante, So from now on, no importa si usted lo vio antes de otra manera, regardless if you saw it in a pero different de hoy way, en adelante, but from now on, la fe The faith que mueve that montañas moves mountains es esa fe is that faith que me permite sembrar, that allows me to plant sembrar seed en el mundo espiritual. in the spiritual world. No piense, ¿qué me puede dar Dios a mí? Don't think, what can God give me? Piense, ¿qué le puedo dar yo a mi What can Dios? I give to my God? ¿Cómo le puedo servir? How can I serve Him? ¿Cómo le puedo demostrar mi amor? How can I demonstrate my love to Él Him? sabe que yo le amo. He knows I love Him. Él no necesita, vamos a decirlo así, Let's say it this way. He doesn't need que yo se lo demuestre. for me to show Him. Yo necesito I need to show Him. hacerlo. I need to do it Porque es mi crecimiento. because it's my growth. ¿Por qué ustedes creen que Dios le dijo a Abraham que sacrificara el hijo? Why do you think that God asked Abraham to kill his son? Dicen los cristianos, Believers, some Christian people say, para ver si le iba a obedecer. to see if he was going to obey him. ¿Y usted cree que Dios sabía o no? Oh, don't you think that God knew that already? Claro. Of course. Pero si ya sabía que But if he él no le knew- iba a negar el hijo, ¿para qué lo hizo? So if he knew that he wasn't going to say no, why did he do it? Bueno, porque Abraham no sabía. Because Abraham didn't know. Yo tampoco sabía. I didn't know, Ni el resto de los millones que han oído la historia tampoco sabían. nor the other 1,000 of people that have heard the story. Y si no hubiera hecho Abraham ese sacrificio, And if Abraham would have done that sacrifice, yo no sabría la historia de Abraham. I would have not known the story. Entonces, Abraham llegó hasta el límite. Abraham made it to the limit. Dios lo llevó hasta el límite. God took him to the limit. Lo más grande que se le puede pedir a un ser humano sobre la tierra. The biggest sacrifice that you can ask a human. Porque Dios me pide a mí un brazo, Because God asks me for an una arm, pierna, a leg, el hígado, the liver, cualquier cosa. anything. Yo prefiero que me pida eso. I ask him to. Pero que no me I'd pida, que rather no me him pida a mi asking hijo. me. Que no me diga, mate a su hijo y quémelo. I just beg for him not to ask Yo. me, kill your son and Yo. burn him. Me, Edilberto I, Niño, yo. I, Edilberto Niño. Yo no lo haría. I wouldn't be able to do it. De verdad. For real. Yo no tengo esa fe que tuvo Abraham. I don't have that faith that Abraham had. Abraham lo mató. Abraham killed Abraham him. le metió el cuchillo. He put a knife. ¿Qué es lo que dice la Biblia? What does the Bible says? Dice que en su corazón In ya lo his había heart, matado. he already had killed him. O sea que Abraham lo recibió. Lo dice la Biblia que Abraham lo recibió de la muerte.
the Bible says that Abraham received him from death. Eso es la fe que mueve montañas. That is the faith that moves mountains. Cuando mi corazón When my heart está el deseo is on the de desire servir to a mi serve Señor, my Lord, de ir la milla extra, to go the extra mile, no solamente buscando que Dios haga cosas not looking for God to do para things mi for beneficio my own benefit, o para que me aplaudan, or for me, o for para I, mi for me to prestigio, receive applause or sino prestige, que pueda yo ser un for me instrumento to be an instrument para traer gloria to bring glory a su nombre. to His name. Esa es la fe que mueve That is the faith montañas, that iglesia del that Señor. moves mountains. Una fe que me permita traer honor y gloria al reino de los A cielos. faith that allows me to bring glory and honor to the King of Heaven. Necesitamos hacer eso. We need to do De hoy en that. adelante, From now on, cuando usted haga algo, when you do something, piense, think, ¿por qué? why? Y después piense, And then think, ¿para qué? for what? O sea, ¿cuál es la razón What's the reason y cuál es el and propósito? what's the purpose? Todo tiene que tener una razón Everything has to have a reason y tiene que tener un propósito. and everything has to have a purpose. Y el propósito de Abel And the purpose of Abel era servir a su padre, was to serve his father, amarle, to love him, mostrarle to agradecimiento. show him thankfulness. El propósito de Caín The purpose of Cain fue cumplir con un ritual was to just make a ritual, y su corazón era rebelde, and his heart was a rebel. fue grosero con Dios cuando el Señor le habló. He was rude with God. Vamos a aprender de esto Let's learn from this, y vamos a hacer de nuestra vida and let's make this un life manantial de fe a flow of faith que mueva that montañas moves mountains para la gloria de su nombre. for the glory of His name. ¿Podemos hacer eso, iglesia? Can we give that? Vamos a hacerlo con todo Let's nuestro do it corazón with all our para heart, traer honor y gloria to bring honor al and glory. Rey de Reyes y to the Señor King de of Señores. Kings. Vamos a estar de pie. Please rise. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por este día. thank you for this day. Gracias por